La lección de Escuela Sabática 12 de esta semana, que es la humildad de los sabios. Ante todo, disculparnos por haber empezado tarde. Hoy nos falta la técnico principal, que es Fanny, no ha podido estar con nosotros hoy. Y hemos tenido que hacer lo posible, hasta que le hemos tenido que llamar y nos ha ayudado por teléfono. Pero bueno, estamos aquí ya preparados para empezar la lección. Nos dice la lección del sábado en el versículo para memorizar, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién se refiere con pobres en espíritu? ¿Podríamos entender que son gente que deja el espíritu de lado? ¿O a quién se refiere exactamente aquí a pobres en espíritu? Bueno, precisamente se refiere a lo que dice el título de la lección, a los que son realmente humildes y se sienten humildes. Estos la Biblia los considera pues pobres en espíritu, aunque parece contradictorio, porque realmente lo que son ricos en el espíritu. Claro, aquí, en el sentido de que son humildes realmente, con sinceridad. Aquí cuando habla de espíritu se refiere a ese interior, a ese espíritu humano que tú tienes dentro de ti y que no se enaltece, no se siente rico, sino que se siente pobre. Por eso tenemos que, cuando leamos, yo cuando leía esta bienaventuranza tenía una cierta como, pues, duda, ¿no? Y la verdad es que la escuela sabática de esta semana me ha ido muy bien para poder interpretar mejor. Y luego ves la similitud, como continuamente él dice: he venido para los pobres, ¿no? Para el Evangelio venga a los pobres, para ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres están siempre con vosotros. O sea, el hecho de estar con los pobres, o sea, físicamente pobres, que no tienen dinero, que necesitan de tu ayuda, es una analogía a la pobreza espiritual que está hablando en la bienaventuranza. O sea, que siempre hay un paralelismo entre lo físico y lo espiritual. No digas, Julián. Sí, diría que son también aquellos que se sienten como trapos de inmundicia, ¿no? Que ven que por ellos mismos no pueden, que son pecadores y que necesitan que el Señor los restaure. Estos son realmente los que son pobres de espíritu, los que ven que por ellos mismos no pueden avanzar. Y si el Señor no los limpia, no pueden seguir adelante. Los que sienten necesidad de, los que no sienten necesidad, pues ya no tienen por qué, ya no buscan respuestas, ya creen que lo saben todo, ¿no? Y nos hace una reflexión la escuela de este día y dice: después de todo, ¿de qué podemos jactarnos? Toda respiración, cada latido, cada talento, cada don viene solo de Dios. Es en quien vivimos y nos movemos y somos. Recordemos siempre estas palabras, porque nos tiene que recordar como dice aquí, cada latido, cada respiración, cada detalle de la vida que nosotros vivimos cada día y que no le damos quizás la mayor importancia porque respiramos casi sin darnos cuenta. Solo nos damos cuenta de que respiramos cuando nos cuesta respirar, que late nuestro corazón y vamos haciendo y nos damos cuenta hasta que nos sentimos que nos falla. O sea, cuando estamos bien no estamos pendientes de esos pequeños detalles y de que eso es Dios, es el Espíritu que está ahí dándole, que está haciendo que tu corazón lata, que tu respiración funcione, y no somos conscientes de eso. Esta es la maravilla de quién es este Dios, ¿no? O creemos, que sostiene individualmente a cada persona, cada uno, a cada planta, a cada animal que hay en este mundo. Él los sostiene, a todos y cada uno de ellos. Solo de personas hay 7.000 millones en el mundo, ¿no? Sí. Sin contar las especies de animales y plantas, etc. Y él sostiene todo. Y los otros mundos. Lo sostiene todo. Tiene esa cualidad de poder estar por todo. A diferencia con nosotros, ¿no? Que estamos tan limitados. Una cosa y podemos hacer una y a veces. Bueno, a lo mejor es más de una, Pero... Sí.
Lo que quería también recordar es que estuvimos estudiando en otra ocasión que incluso estando encarnado Jesús en la tierra, en ese momento también estaba sosteniendo el mundo. O sea que fijaros el poder, ¿no? Es que es ilimitado, no nos podemos imaginar cómo funciona, ¿no? Por eso durante la lección vamos a estudiar también ese misterio, ¿no? de Dios. Dice, y a la luz de la cruz, aún todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Cómo entonces podemos jactarnos? Esta semana Proverbios considera la humildad, teniendo en cuenta nuestra situación. ¿No es necio ser otra cosa que humilde? Realmente cuando te das cuenta, cuando llegas a la profundidad del mensaje, realmente ves que no puedes presumir de nada. No puedes decir, mira, esto lo he hecho yo, mira, esto lo he creado yo. No puedes. Por lo tanto, no te queda otra que reconocer el poder creador de Dios. Claro, solo dar gracias. No te queda otra. Y entonces miras a tu alrededor, miras a tu familia, miras lo que Dios te ha proveído para el día a día, miras todo eso y solo puedes agradecer, solo puedes dar gracias de todo lo que te ha estado proveyendo y te hace analizar qué has estado haciendo con eso que Dios te ha proveído, ¿no? ¿Dónde lo has dirigido? ¿A qué obra lo has dirigido? Porque tendría que ser pensando siempre en qué, en la obra de Dios, en nuestro trabajo aquí, cuál es nuestro trabajo que Dios nos ha puesto aquí para hacer, porque todos tenemos una misión especial, todos, ¿eh? Eso, dices, anda, ¿y tantas misiones hay? ¿No? Porque si cada uno tiene una especial, pues sí, cada uno tiene una misión especial. Está su familia, están sus amigos, hay misiones especiales por todos lados, ¿eh? Somos soldados que tenemos que prepararnos, hay misiones especiales, ¿no? Seguimos, dice la lección del domingo. Entonces, claro, la pregunta, ¿quién crees que eres? ¿No? Nos recuerda algunos textos bíblicos donde nos recuerda la soberbia de algunos personajes como Nabucodonosor, ¿no? Cuando proclamó, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ya, les debió poner recto así, ¿no? Y cogiendo aire, sacando pecho y diciendo, ¡guau! Mira todo lo que yo he hecho, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día dice eso? Hoy si no lo dice, lo piensa. Y estamos en el hecho de, yo he hecho esto, me merezco algo a cambio. Fijaros, es peligroso porque entras en un espiral, en un ciclo de yo hago algo, quiero algo a cambio. Y eso en la educación de los niños también es muy peligroso. Funciona mucho así. Evidentemente tienen que entender que hay una recompensa para el buen hacer, pero no deben ver solo un motivo de hacer algo, el hecho de que haya algo inmediatamente físico que tengan que recibir. Entonces la paciencia en la espera de un premio, digamos, en la eternidad, eso les cuesta mucho entender a los críos hoy en día. Porque hasta en el colegio se ha instaurado el hecho de, anda, has hecho una redacción, has sacado un 10, toma, una piruleta, toma, un puntito verde en una pizarra, mira, un puntito amarillo porque no ha sido del todo correcta. Sí, dice que se motivan los críos a trabajar así, pero los estamos engañando. Es mi opinión. Luego otros padres pueden decir lo que ellos quieran, ¿no? Sí, se hacen altivos también. Y luego sí que tienen que aceptar el fracaso y el éxito, pero creo que esos premios hacen que, bueno, que no se trabaje de la misma manera, ¿eh? Entonces luego cuando vas creciendo cualquier cosa tiene que tener su premio, si no pues no funcionamos. Bueno, eso es una reflexión de más en tiempo, pero vamos a leer Proverbios, lo que nos dice aquí, Proverbios 30, del 1 al 3, que dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, el de Masá, la profecía que dijo el varón a Etiel a Ucal, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Eso es reconocer, que no hay más. Luego la verdad es que sigue y aquí hay una implícita una profecía, y nos está presentando al santo
Y luego si leéis el 4, por ejemplo, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién fue? Jesús dice eso de sí mismo también. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? Está hablando de la creación aquí. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Está haciendo la profecía de quien había de venir. Pero es que además de esto, si os miráis todo el capítulo, si vais, por ejemplo, a partir del versículo 15, nos está diciendo cuándo iba a venir por primera vez, si os fijáis, porque dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame, dame, 3 cosas hay que nunca se sacian, y una cuarta que nunca dice basta. ¿Cuándo vino Cristo? No, a los 4000 años. Cuidado. No, es que eso hay que aclararlo, porque el año 4000 es el 5.º milenio. El año 6000 es el 7.º milenio. El año 4000 es una cosa y el 4.º milenio es otra. Por lo tanto, eso sí que me gustaría dejarlo claro, porque si no nos vamos a confundir y podemos llevar a otra gente a confusión. El primer año del 5.º milenio es el año 4000 y el último año del 4.º milenio es el año 3999. Eso tenemos que tenerlo claro porque si no nos podemos equivocar. Sí, ya, un día si de caso haremos un esquema. Sí, no, es muy sencillo, el primer milenio es del... ¿No? No, porque la mitad de la semana es el 4. Bueno, sí, pero 4000 años. El año 4000. Cuando se cumple el año 4000... Cristo viene al final del 4000. No, bueno, del 4.º milenio, no, viene el año 4000. Ya al final, viene al año 4000, después de 4000 años viene. 1000, 2000, 3000, 4000. Al final de los 4000 viene. Sí, pero no es el 4.º milenio. Luego lo podemos discutir si queréis en otra conferencia, pero ese es al final de los 4000 años. Entonces tienes los 4000 años. 4000 años. Cuando se cumplen los 4000, viene. Cuando se cumplen los 4000, viene. Pues ahí tenemos que 3 cosas y la cuarta, ¡pam! Y eso lo sigue diciendo luego, porque habla de el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacie de aguas y el fuego que jamás dice basta. Siguiente, el fuego que jamás dice basta, es curioso, luego hablamos también de eso si queréis. Dice, más adelante, en el 18, 3 cosas me son ocultas y una cuarta que no comprendo. Impresionante, ¿no? Segunda vez que lo dice. Más adelante nos dice, en el 21, por 3 cosas tiembla la tierra y la cuarta no la puede soportar. Tercera vez que otra vez, 3 y 4. ¿Os habéis fijado? Y al final en la cuarta ya directamente dice, 4 cosas, fijaros en el 24, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, pero son más sabias que los sabios. ¿Os fijáis? En el cuarto ya no dice 3 y el cuarto, sino la cuarta, 4 cosas, porque ya ha llegado, es su número. Fíjate luego, y luego sigue otra vez, y en la quinta vez que lo dice, 3 cosas y la cuarta. Es curioso que en la cuarta diga 4 y no diga 3 y la cuarta. Es como que hace énfasis en ese número, cuando ya en el primer capítulo, del 1 al 3, o del 1 al 4, en el versículo 4, nos dice, quien subió al cielo y descendió, quien encerró los vientos en sus puños, quien ató las aguas en su paño, quien afirmó todos los términos, cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes. Es increíble. Bueno, no es increíble porque ya lo sabemos estas cosas, pero no deja de sorprendernos cada vez cómo nos va marcando los tiempos. Y después del 29 hay el 30, el 29 dice 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. Y el 30, ¿qué es lo que pasea muy bien el león? Fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás para nada. O sea... ¿Y el cuarto qué es? El cuarto del que habla aquí. Y el rey, al frente de su ejército. Está definiendo constantemente a Jesús y a su primera venida. O sea, pero... Ceñido de lomos. Ceñido de lomos. O sea,
Y hay más cosas aquí, pero bueno, podríamos estar mucho rato y nos iríamos de la escuela sabática de lo que... Pero quería haceros mención de esto porque realmente es que los que no quieran no lo van a ver seguro, pero vamos, es que clama al cielo como están constantemente marcando los tiempos. Seguimos con el domingo. Dice, lee Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14 nos dice... Si alguien lo tiene, lo puede leer. 18 del 9 al 14. Para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y le doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Sí, señor. Sí, señora. Efectivamente. Fijaros, ¿no? ¿Cuál era el espíritu, ¿no?, de ese fariseo, ¿no? El espíritu no era pobre, el espíritu era rico, ¿no? Según lo que en las bienaventuranzas, ese sería un espíritu rico. Que estaba diciendo, mira ese espíritu pobre que está pidiendo, no permitas que yo sea como él. Por lo tanto, ya está emitiendo un juicio, está diciendo, yo soy mejor que él. Es que un espíritu pobre... Coge el micro. Sí, muy cerquita, que se oiga bien. Bueno, te decía que un espíritu pobre te hace necesitar de Cristo. Y eso es lo importante, porque si tú te sientes que todo lo comprendes, que todo lo tienes, que eres perfecto, ¿qué más? No necesitas de Cristo, lo tienes todo. Pero cuando tú reconoces que el único que te puede ayudar, el único que te puede dar la fuerza es Cristo, te sientes de lo peor porque sabes que por tus propias fuerzas no puedes lograr. Pero como lo dice el versículo, con Cristo todo lo puedes, porque ¿quién te fortalece sino Él? Exacto, perfecto. Y además, si crees que lo tienes todo, digamos, si ya lo comprendes todo, la pregunta es, ¿cuál es tu motivo para seguir viviendo? Porque el motivo de la vida de un hombre, ¿por qué existimos? Es para ahondar en el conocimiento de Dios. No existimos para nada más. ¿Y eso hace qué? Que lleve a la salvación. Es la consecuencia de querer conocer más a Dios. Si tú ya lo conoces, ¿qué motivo de vida tienes? ¿Qué es lo que te alienta a seguir vivo? Buscas cosas a tu alrededor que te enganchen al mundo para seguir viviendo. O sea que ya Dios nos crea con esa necesidad. ¿Para qué? Para que nosotros nos pongamos en sus manos y consigamos que a través de que Él nos convierta, nos cambie, para que ese carácter esté perfecto para cuando Él venga. Dejar el trabajo a Él, porque nosotros ¿qué vamos a hacer al respecto? Aparte de ponernos en sus manos, poca cosa más. ¿Quieres decir algo? Y por eso es que a veces nuestro Padre no nos permite tenerlo todo, porque si nos da todo en la mano, entonces ¿qué hacemos? Alejarnos de Él, porque ya no sentimos la necesidad de, como decía Angie, de querer buscarlo a Él. Entonces nos ama tanto que no nos permite eso a veces y no logramos entenderlo, porque es mejor no tenerlo todo para poder estar conforme a su voluntad, porque si ya lo tenemos, entonces ya nos desviamos. Sí, exacto. Es un engaño de los sentidos, y estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Y aquí vamos a hacer una pequeña reflexión al respecto, porque
me gustaría plantearos esto. Yo he hecho una tabla que no me ha dado tiempo de ponerla, o sea que os la voy a explicar. Una tabla en jactancia y en humildad. Imaginaros dos columnas, en jactancia y en humildad. ¿Cuál es la sensación, lo que siente una persona en jactancia? En jactancia se siente enaltecido, se siente limpio, se siente puro, porque se compara consigo mismo, y en consecuencia, respecto de Dios es necio, por creer eso, ¿cierto? ¿Cuál es el sentimiento de los que están en humildad? Se sienten sucios, no limpios. Por lo tanto, su justicia, ¿qué es? Como trapos de inmundicia. Y en eso que está la sabiduría. Porque es temeroso de Dios, por eso se siente humilde, por eso se siente pequeño, se siente débil, no como el de la otra columna que se siente fuerte. O sea, esa es la sensación que tienen. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad de la columna de la jactancia es que están sucios, cada vez más sucios. Y la realidad de la columna de la humildad es que están en proceso de limpieza. Fijaros cómo hay la realidad objetiva que solo Dios conoce, porque nosotros no podemos compararnos con alguien, es imposible porque no sabemos toda la verdad de la otra persona, ni siquiera de nosotros mismos. En cambio, Dios sabe el objetivo, y como Él sabe que nosotros no podemos juzgar con objetividad, nos pone lo que debemos sentir. Y Satanás utiliza lo mismo, pero al revés. Os lleno de sentimientos placenteros para que no veáis vuestra realidad. Dios nos dice, fijaros, esto es suciedad. Y como te hace amar la limpieza, la quieres quitar lo más antes posible. Y cuando la has quitado, te enseña a otra y dice, esto también es suciedad. Y cada vez de lo más pequeño, tú lo ves más sucio y más sucio y más sucio. O sea, cuanto más cerca de Dios, más lejos te sientes. ¿Es un síntoma eso de estar lejos de Dios? No, es todo lo contrario. Pero ¿qué hace? Que quieras más estar con Dios. Por lo tanto, Dios nos conoce y nos dice, siente esto, para que al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al final? Al final tenemos en las dos columnas, en la columna de la humildad tenemos la perfección. ¿Qué pasa cuando llegamos a la perfección? El White nos lo recordaba, nos dice que en el momento que el corazón imparte buenos mensajes a nuestra mente, cuando esos mensajes son puros, ya no hay lucha. Nuestra mente ya no tiene que discernir, no tiene que luchar, esa lucha del cristiano, ¿qué hago, qué no quiero? No, no. Cuando hay la perfección, cuando eso suceda, Dios quiera, ¿qué pasa? Pues lo que viene de dentro es lo que Dios ya emite dentro de nosotros. ¿Entendéis? ¿Qué pasa al revés? En la columna de la jactancia, que cuando ese corazón está totalmente perdido, lo único que fluye a través de ese corazón es la voluntad de Satanás. Es un extremo y el otro extremo. Ya no hay ninguna lucha. Es cuando el Espíritu Santo se va. Pero antes de que se vaya, tenemos que llegar a ese punto de perfección. Sí, de todas maneras, en esto hay un peligro. Hay un peligro que tal vez no se ve, pero está. No podemos pretender, no sé si lo explicaré bien, el llegar aquí a una perfección absoluta. No podemos pretenderlo. Aquello de, bueno, incluso pues, como diríamos en catalán, caficarse, ¿no? Aquello, o sea, como se dice en castellano. Bueno, empecinarse. Empecinarse, eso es, empecinarse, es que hoy he cometido este pecado, es que me falta, es que, uy, yo no soy digno ante el Señor, me verá mal, no me podrá perdonar. Ese es el peligro que hay. Sí. Que tampoco tenemos que exagerar esta nota, decir, ostras, es que yo tengo que ser
puro, inmaculado, sin mancha, perfecto, si no el Señor no me pero es mirará, que ¿no? tú no lo puedes decidir. Claro, pero me refiero que tampoco podemos estar, bueno, yo tengo que ser perfecto hoy y como hacía Lutero, ¿no os acordáis la experiencia de Lutero? Lutero se veía sucio y el hombre pues se rascaba y hacía lo que fuera porque se veía sucio, hasta que comprendió la justificación por la fe. Entonces él se dio cuenta que lo que a mí me falta, Cristo lo pone, pero no aquello de estar cada día, oye, es que yo tengo que mejorar. Esto es un peligro. Esto es un peligro que nos llevará a un extremo que hará que finalmente, como no llegamos a esa limpieza, perdamos la fe y lo perdamos todo. Por eso digo, hay un peligro aquí. Eso hay que ir con mucho cuidado. Sí, el peligro es que seas tú el que juzga eso. El peligro es que seas tú el que juzga eso. El peligro es que yo diga, tengo que ser así. No, ¿cómo tengo que ser así? Es Dios el que nos cambia. Yo no pretendía decir que debemos estar nosotros viendo cómo estamos. No sabemos cuál es nuestro... En sus manos, y el día a día intentar mejorar. Pero aquello porque un día, pues por lo que sea, hemos cometido un error, pues no hundirnos, sino, ay, es que ahora el Señor pues ya no me mirará, ya no me perdonará. Se sobreentiende eso, yo creo. Claro, entonces es aquello que tenemos que santificarnos, pero no aquello también meternos ahí, hay que hacerlo porque sí, si no el Señor no me aceptará tal cual soy. No, esto es lo que le pasó a Lutero, como antes os decía, ¿no? Y por eso digo que hay que ir con cuidado en eso. Hay que purificarse, lógicamente, sí, pero donde nosotros no lleguemos, que no podremos, porque no podremos, dejar las cosas al Señor. Sí, no, claro, desde luego, pero tenemos que tener en cuenta el estado de los 144.000, que es nuestra cita, es nuestro destino, nuestro final, lo que queremos ser, ¿no? Y para que eso sea, para que eso pase, eso tiene que suceder. Por lo tanto, yo no digo que nosotros tengamos que hacer nada más que ponernos en manos de Dios, no podemos hacer otra cosa. Es la obediencia la que va a pasar en eso. Nosotros no vamos a ser conscientes de la perfección. No vamos a saber si somos perfectos o no. Pero claro, aquí incluyen muchas cosas, porque no es solo mi experiencia personal, es mi relación con los demás. Claro. Porque yo tengo una familia, yo tengo hijos, yo tengo amigos, y que no me vean pues como un ser súper santísimo al cual no se pueden acercar porque es demasiado inmaculado y se alejen de él, y en vez de llegar se alejen de ti o tú te alejes de ellos. Es a lo que me estoy refiriendo. Sí. Que cuando uno se quiere ver tan perfecto, y es que no llego y tengo que llegar, y claro, no me puedo relacionar con esto porque me mancha, o con no, pero es que no te ves perfecto si estás en el camino de santificación. Este es el peligro que me refiero que hay, este es el peligro, ¿no? Que queriendo ser tan perfectos, nos alejemos de los demás, o los demás nos vean como inalcanzables. No, pues a él no me acerco porque lo mancho, ¿no? A ver, esto no pasará si estás en el camino de Dios. Bueno, lo digo porque a veces he leído ciertas cosas y tal, y por eso lo digo, ¿eh? Vale. Hay que ir con cuidado, que no todo es... Cuidado. Bueno, tienes que sentirte triste por las personas que se jactan, generalmente cubren así sus inseguridades. Suele pasar, ¿no?, que hay gente que empieza a acusarte de ciertas cosas, ¿no?, y resulta que ellos están sintiendo eso y por lo tanto saben o creen que tú también lo estás sintiendo y acusan, ¿no?, y es como si se acusaran a sí mismos, ¿no? Esa tendencia, eso pasa a menudo. Un conocimiento de Dios, bueno, es una reflexión sobre lo que ya casi hemos hablado ahora. Nos recuerda el 34 que nos apunta a Jesús, que eso ya lo hemos comentado ahora. Y luego me gustaría comentar de esta lección el párrafo del final que dice: el hecho importante de que Dios es el creador y que no podemos comprenderlo plenamente, nos da una lección vital con respecto a cómo debemos recibir su revelación escrita, que algunos eruditos están siempre cuestionando. ¿Quién somos nosotros, cuya comprensión incluso de las cosas más sencillas de la naturaleza está cubierta de nubes y llenas de misterio? Para desafiar la palabra de Dios, aún las partes que nos dejan perplejos
o nos perturban. Debemos aceptar que no podemos comprenderlo todo plenamente. Debemos aceptar que Dios nos va a mostrar las cosas que cree adecuado que debamos comprender. Y no pretender ser Dios. Y toda la cantidad de recursos, la cantidad de dinero, la cantidad de tiempo que se está invirtiendo en conocer cosas que probablemente nunca se sepan, es impresionante. Hay gente pasando hambre, y en cambio tenemos un acelerador de partículas, no sé cuánto vale, que un día petará y media Europa se irá por ahí, ¿no? Hay que fijaros lo sencillo que sería vivir tal como Dios nos lo propone, ¿no? Y luego hay una pregunta al final que dice: medita en la grandeza y el misterio de la creación misma. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la grandeza y el misterio del Creador? ¿Por qué esta grandeza y misterio nos dan consuelo y esperanza? ¿Cómo puede ser que algo que no conocemos nos dé consuelo? Es curioso, ¿no? Muchas veces el conocimiento de todo lo que está a tu alrededor es lo que te da seguridad. Dices, esto ya sé cómo va, esto va así, ya sé cómo va todo y estoy tranquilo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que algo que no conoces te dé seguridad? Pues muy sencillo, porque, bueno, tú miras un eclipse y dices, mira, te dicen que tal día va a haber un eclipse a tal hora. Y dices, ¡wow! Y hace flash, y pasa. De aquí a 11 años habrá otro. Lo han dicho, de aquí a 11 años habrá otro, en 2026. Y será clavado, flash. Y dices, ¡wow! ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿No? Todo está cronometrado. Dios tiene su momento para sus cosas. Todo es alucinante. Y eso te da seguridad. El hecho de ver que hay un poder que es tan infinito que no se puede explicar, que no sabes, no puedes medir la profundidad ni la anchura. Y dices, si puede hacer eso conmigo, puede hacerlo lo que yo le permita, en el sentido de que dejarme o no dejarme llevar por él, ¿no? No hay límites. Tu fuerza está en tu debilidad. ¿Te sientes débil? Eres fuerte. Por lo tanto, no hay límites, ¿no? En Cristo. Bueno, es una reflexión interesante también. Luego llegamos al... Vosotros me vais cortando y tal, ¿eh? Si os ocurre algo, yo... Martes 17. Ni demasiado ni muy poco. Muy interesante este versículo, es Proverbios 30, del 7 al 9. 30, del 7 al 9, que dice... Aquí el profeta dice, 2 cosas te pido, no me las niegues antes que muera. A mí me gusta mucho esta introducción. Porque normalmente estamos orando ya para entrar en ese mundo venidero, en ese punto de perfección. Y este Señor ora para que antes de que muera reciba algo. Y dice, vaya, egoísta, ¿no? ¿Qué quiere vivir este mundo? Pero fíjate lo que pide, dice... Aparte de mí, falsedad y mentira. No me des pobreza ni riquezas. Concédeme mi diaria ración de pan. Es una oración perfecta. Si tú antes de morir no estás en falsedad ni dices mentiras, lo más probable es que llegues a la verdad, ¿no? Y seas convertido. Si antes de morir no eres ni demasiado pobre ni demasiado rico, probablemente no caigas en tentaciones que si estás equilibrado no tienes por qué sufrir. Entonces, aquí sí que me gustaría hacer también otra reflexión. Es lo que dice después, ¿no? El versículo siguiente. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y profane el nombre de mi Dios. Por lo tanto, una de las cosas que nos hace reflexionar la lección aquí dice... Antes de que pidamos algo a Dios, es importante asegurarnos de que nuestra relación con Él sea sólida. Si estamos mintiendo, estamos actuando como si Dios, que conoce todas las cosas, ni siquiera existiera. Por esto, la confesión de nuestro pecado es un prerequisito para el perdón. Entonces, reflexión. Si nosotros hacemos nuestra oración y acabamos y decimos, te pedimos perdón por nuestros pecados, pero antes de eso no has dicho, te confieso este pecado y este pecado, ese perdón no sirve.
Pero antes de decir yo confieso este pecado y este pecado, tienes que saber lo que es pecado. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que haber puesto en ti el discernimiento de qué es pecado y qué no es pecado. ¿A través de qué? ¿Qué es lo que nos hace ver lo que es pecado y lo que no es pecado? La ley. O sea que, ¿no hay ley? Pues no, tranquilo. Pero si tenemos la ley, identificamos el pecado, por lo tanto, podemos confesar pecados. Vamos a poder analizarnos, mirarnos y decir, yo he cometido este pecado, y yo lo confieso a Dios para recibir el perdón. Por lo tanto, entendemos mucho más la oración, que es para el bien de uno. Porque Dios ya sabe lo que te pasa. Ya conoce tu corazón. O sea que para los que pregunten, ¿para qué orar? Pues para ti. Para ti. O sea, nos ha puesto la oración para nuestro bien. Para que podamos mostrarle que realmente sabemos lo que es pecado y que como lo sé, lo confieso y te lo doy. Te lo digo, porque confío en ti, que tú me harás cambiar. Es para nuestro propio conocimiento. ¿Para qué? Para conocernos mejor a nosotros mismos. Es una rueda constante. Fijaros la importancia de este círculo. Es reconocer, ¿no? Sí. Reconocer y conocerte más aún. Entonces estás en paz. Estás más en paz porque te conoces más. Y sabes que si tengo esa debilidad, que si me pongo ahí voy a estar en tentación, pues ya no me pongo. Aparta tu ojo. Aparta tu brazo, quita tu brazo, córtate el brazo, ¿no? Antes de caer. O sea que todo es, en esta lección, todo me ha hecho reflexionar. Ha sido muy interesante. Luego hay un comentario del que prepara la lección y que me gustaría saber vuestra opinión. Dice, los dos pedidos no buscan solo el equilibrio en el carácter humano. Convergen en una meta, la gloria de Dios. Si tenemos muy poco, robamos e insultamos a Dios. Si tenemos demasiado, no sentimos necesidad de Dios. Y podemos hasta negar su existencia. Sin embargo, es digno de notar que solo la última situación puede llevarnos a desconectarnos de Dios. Lo primero probablemente nos mantendrá en contacto con Él. ¿Cuál es vuestra opinión sobre este comentario? Que tanto una cosa como otra está a la misma altura. El problema es el mismo, tengas mucho o no tengas nada. El problema es el mismo. Si no tienes nada, también puedes olvidarte de Dios. Mira, es que no me quiere, es que me ha dejado solo, pues, por lo tanto. Si tengo mucho, pues claro, como tengo mucho, tampoco lo necesito, ¿no? Por tanto, las dos opciones son negativas. Por eso lo que dice el proverbio, lo que dice también el salmista, no me des mucho para que me olvide de ti, ni me des poco para que te maldiga, lo justo para que me mantenga a tu lado. El día a día, ¿no? Claro. Comes, respiras, vives. Sí. Un equilibrio. Dios, ¿no? Un equilibrio. Hay un equilibrio. Porque si no, a ver, si resulta que uno es más importante que el otro, entonces el versículo está mintiendo. Exacto. O sea, se está negando, está contradiciendo el propio versículo bíblico. Y eso me hace pensar en esa situación de pobreza voluntaria. Sí, bueno, como muchos, ¿no? Como jesuita. Exacto. Sí. Es lo primero que te entra a la cabeza, el jesuita, que se despoja de todo voluntariamente para llegar a un sufrimiento, a una situación de extrema humildad cuando no es necesario. Y el Papa. O el mismo Papa. Pues por eso te digo que no me gusta este comentario final porque está negando la palabra de Dios Sí, es erróneo. y está introduciendo a la gente a una humildad en extremo, o sea que estaríamos en la extrema humildad como provocada. Sí. Yo me como estas manzanas que son desechadas para no gastar dinero y para que no se crean que yo soy elitista. Elena White nos recuerda, come el mejor alimento que puedas comer, que puedas tener. Si tienes que comprar algo, compra la mejor calidad, porque es mejor comprar algo de buena calidad que te dure que no comprar algo barato cada 2 o 3 días. O sea que tenemos que tener también equilibrio en eso. O sea que si no estamos entrando en ese juicio de lo que es ser humilde y lo que no.
Fijaros que cómo nos puede llevar Satanás tanto a uno extremo como al otro extremo si somos nosotros los que deciden. Porque a veces creemos que ser humilde es andar en Arabia. Sí, exacto. ¿No hay ricos humildes? Y también viene a decir que si robamos nos mantenemos en contacto con Dios. Sí, claro. Bueno, te da a entender una... Si insultamos a Dios robando, que está enseñando su ley, nos mantenemos en contacto y eso nos mantiene unidos a Él, según el autor. Cuando es mentira, si persistes en un pecado muchas veces, al final ya no te parecerá pecado y por tanto ya está como, no verás parece es que malo. justifique el robo necesario, ¿no? Es una cosa extraña, sí. Pero Es bueno. que la humildad no depende de lo mucho o lo poco que tengas. La humildad es interior, es del corazón, es de la mente. Puedes tener mucho y ser muy humilde. Y no tener nada y no ser nada de humilde. Y esto es así. Eso está en el corazón. Tiene que ver con tu espíritu que decíamos Espíritu, antes, ¿no? Eso es. Lo único cierto aquí es que sí, si eres muy pobre y te hablan de Dios, querrás más y tendrás una esperanza. Si eres muy rico, dirás que te dejen en paz. Es lo único que se podría sacar de bueno de esto. Sí. No, a ver, Que Elena está más White siempre, dispuesto un pobre. Elena White nos recuerda que es mejor vivir en una cierta necesidad que no en un exceso. Eso sí que nos lo recuerda, que si Hay más puedes irte... posibilidades. Hay más posibilidades de que vayas creciendo mejor que no en que estés en exceso. Entonces te dice, vete al campo, pero eso no quiere decir que estés ahí estirado en el suelo muerto de hambre esperando que te caiga la fruta en la boca, ¿no? Quiere decir, vete al campo, ¿por qué? Porque hay un trabajo que hacer, hay una necesidad, una dependencia de Dios, de la naturaleza, y por lo tanto vas a conocer la naturaleza, que es conocer a Dios, y vas a saber esperar a su momento, la primavera cuando llega, el verano cuando llega, el invierno cuando llega, tendrás una previsión, o sea, todo eso es formar un carácter, al final. Cosa que las comodidades hoy en día pues, nos han inhibido. Abrir la nevera es muy fácil. Comer fresas en invierno también, ahora. O sea que todo es posible, ¿no? Parece que todo es posible. Muy bien, seguimos pues. Las acciones de los arrogantes. Pues bueno, estamos un poco dando vueltas sobre lo mismo. Nos recuerda unos versículos sobre maldecir a tus padres, la justicia propia o el mismo desprecio. Estamos en lo mismo, o sea, si no se tiene conciencia de pecado, que es lo que el Espíritu Santo intenta por todos los medios meter en nuestra mente, para que nuestro corazón se convierta en un corazón de carne, si eso no funciona, si eso no lo dejamos que ocurra, no puede haber confesión. Y por lo tanto pedir perdón por algo que pides automáticamente, pero no sabes exactamente por qué, no tiene un sentido. Es una oración vana, es una palabra y ya está. Y eso lo hemos hecho todos, creo. Y tenemos que espabilar un poco. Tengo la intención, si Dios quiere y me da fuerzas y tiempo, de hacer un pequeño taller de oración. No porque yo sepa mucho orar, sino porque lo necesito. La verdad es que creo que es necesario. Si os leéis el libro La oración, es un recopilatorio de Elena White, de los libros de Elena White sobre la oración. Hay muchísimas cosas que deberíamos hacer al respecto, que creo que no hacemos ya como grupo. Porque habla de las verdades para el tiempo, para las verdades presentes, cómo deberíamos orar juntos de vez en cuando por el ministerio que se está haciendo. Y cómo deberíamos dirigir nuestra oración. Y creo que eso es necesario, debemos hacerlo, porque si no nos vamos a quedar a medias, ¿no? Y eso tengo muchas ganas de hacerlo. Espero que Dios me dé fuerzas y tiempo, porque yo lo necesito también. Es como que yo debo investigar más sobre esto, ¿no? Y me gustaría pues que todos lo hiciéramos en conjunto. Y luego me gustaría recordar una cita de Elena White que nos recuerda que siempre debemos en toda situación, con respecto a la humildad, sentirnos un poquito inferiores a los que están a nuestro alrededor. Es muy curioso eso. O sea, no que nos sintamos
muy lejos y que llegar a adorar a otra persona porque ha hecho algo increíble, ¿no? Que eso tenemos la tendencia también. Cuidado, porque eso dice Elena White, que es Satanás el que habla a través de nosotros. Cuidado. Cuando hacemos una alabanza, ¡guau, eres el mejor! ¡Guau, es que, tío, es que... Increíble, esto es increíble. ¿Eh? Es un crack. ¿No? No hay nadie como tú, macho, es que... No. No, porque eso puede provocar dos cosas. Primero, ver a esa persona como un ídolo. Y segundo, hacer que la otra persona peque. Se envanezca. O sea que es doble responsabilidad. ¿Eh? Fijaros lo importante. O sea que siempre un poquito inferior. Ver a la otra persona como un poquito superior. ¿Por qué? Te hace que tú te presentes como más humilde. Y eso es un ejercicio muy interesante para practicar, ¿eh? Yo os lo recomiendo, con cualquiera. ¿Eh? Padres e hijos. Sí, incluso tus propios hijos. Porque a veces también cuentas la verdad a alguien y te dice, ¿te crees superior a mí? ¿No? Eso también es problema del otro a veces. Sí, claro, es que eso ya, ¿qué le vas a hacer? Jugar ¿no? con este juego, ¿no? ¿Qué le vas a hacer, no? Eso no, ahí no puedes, contra eso no puedes luchar. Bueno, sí, podríamos entrar bastante. Sí. Y aquí hay una cita muy interesante de eso que has dicho de la oración, que tiene que ver con uno personalmente y luego se puede aplicar al grupo también, cuando cada uno hace esto. Sí. Porque se coge práctica. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, y ahora pone signo de exclamación, ¿cuánto más deberían los débiles y pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su fervente oración y profecía y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Por tanto, directamente iba a orar. Y luego dice, sobre todo los demás cristianos profesos deberían... a ver si es muy pequeño, voy a ampliarlo. Sobre todos los demás cristianos profesos, deberían los que profesan la verdad para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en la que la oración se refiere. O sea que ahí está poniendo dos grupos, los cristianos que predican la verdad presente. Dice, estos deberían estar por encima de los otros en este tema de la oración, o sea, practicarlo mucho más, en todo momento, y luego en grupo. Eso es una de las razones por la que creo que es conveniente que hagamos algo parecido. Y un taller es taller por el hecho de que se practica. Entonces la idea es leer y en ese mismo momento practicar oración. En esos momentos que todos los que estén viéndonos y todos los que estemos aquí practiquemos una oración tal como nos recomienda el Espíritu de Profecía y la Palabra de Dios que hagamos. O sea que es un ejercicio que creo que nos va a ayudar a todos. Va a ser una cosa, va a ayudar a todos y al ministerio, a la verdad presente, a transmitir esto a otros sitios, al trabajo que ahora mismo Víctor ha hecho en otros lugares. O sea, todo funciona así. Creo que es en esa cita que él ha leído, que no has leído toda, creo, que hay un punto que habla que Cristo está orando toda la noche, que hasta el rocío se le pone en la barba. ¿Qué quiere decir? ¿Está pasando calor? No. ¿Está pasando comodidades? No, está orando ahí hasta que el rocío ya le viene encima y sigue orando ahí porque es lo único que va a hacer que los que están a su alrededor funcionen, se salven, oran por las almas. ¿Qué poder es el que va a salvar a los demás? El poder de Dios, el poder del Espíritu, ¿no? Es increíble cómo es en beneficio nuestro y en el de los demás esa oración, es intercesora, no sé. ¿Y Elena White? Bueno, Fíjate, Ángel, que nosotros en el grupo que tenemos allá, un grupo pequeño, porque también es un grupo pequeño así, nos hace énfasis, un hermano nos ha hecho bastante énfasis en la oración y de verdad que nos ha ayudado mucho levantarlos de madrugada, porque era cuando Jesús, Él lo hacía de madrugada siempre, porque es el mejor momento, el silencio no te interrumpe, un canto, la bulla de un perro, la bulla de un animal. Entonces nos ha hecho mucho énfasis y créeme que nos ha ayudado mucho. Siempre he creído que pues orar mucho y no solamente
por la condición de unos, no por la condición de otros, por todos los demás, ¿verdad? Y ha sido muy bueno, sí, sí, sería muy bueno que lo implementara. Sí, que potenciemos, sí. Sí. Porque es que luego tú oras por alguien y esa conexión con esa persona se fluidifica, se intensifica, sientes más amor por esa persona, te preocupas más por esa persona, por lo tanto empieza a haber una red de amor, porque el amor es un poder, no es un sentimiento. En Nahuatl describe que el amor es un poder. Por lo tanto, ese poder debe llegar a muchísima gente, a nosotros entre nosotros y a los que están fuera de nosotros, fuera del grupo. Por lo tanto, entendámoslo así. Y creo que va a ser profundo el hecho de conocer el poder de la oración, porque va a hacer que todos veamos las cosas con más, digamos, objetividad, ¿no? Nos vamos a preocupar por las cosas que debemos preocuparnos, no por las que no debemos preocuparnos. Eso me lleva comiendo la cabeza, lleva bastante tiempo comiendo la cabeza y espero, si no soy yo, sea otro, es igual, pero que alguien lo haga. Aquí en la cita que decías dice, durante el día trabajaba fervientemente haciendo bien a otros para salvarlos de la destrucción, sanaba a los enfermos y consolaba a los que lloraban, impartía alegría y esperanza a los desesperados y comunicaba vida a los muertos. Después de todo eso, determinado su trabajo del día, salía por las noches y se alejaba de la confusión de la ciudad para apostarse en algún huerto apartado, donde oraba a su padre. A veces los brillantes rayos de la luna resplandecían sobre su cuerpo prostrado y luego nuevamente las nubes y las tinieblas le privaban de toda luz. El rocío y la helada de la noche caían sobre su cabeza y su barba mientras él estaba en actitud de súplica y con frecuencia continuaba sus peticiones durante toda la noche. Él es nuestro ejemplo, si le recordáramos e imitáramos seríamos mucho más fuertes en Dios. Impresionante. Y luego viene lo que he leído antes. Y la helada, o sea, el rocío y la helada. Sí, porque yo donde vivo hiela en invierno y muchísimo. Además estoy en el bosque. El clima de Israel es como aquí, ¿eh? Y me imagino... Sí, igual. O sea, hacerlo en Honduras no tiene ningún tipo de mérito. No. Pero eso es porque estamos muy en el mundo aún. Porque yo, por ejemplo, no me imagino saliendo al campo de delante de mi casa helado en 4 de enero, por decirlo, y pasarme la noche ahí. No, a ver, hay que poner otra vez el zen, No, hay que poner el equilibrio, claro. hay que poner la situación, hay que poner todo en juego, ¿vale? Cada uno lo debe hacer con convencimiento. Me voy a obligar a ir allí todas las noches después de trabajar todo el día, me voy a arrodillar allí todas las noches sin dormir y cuando me levante o no me levanto directamente ya empalmo y sigo trabajando. Bueno, vamos a ver cuál es esa justa medida, vamos a entenderlo porque hay una situación concreta allí, hay un mensaje que está dando Cristo en ese momento, hay un trabajo, ¿no? Entonces, tiene 3 años y medio para hacer un trabajo impresionante. Son situaciones especiales. O sea, vamos a ver, el Nahuatl nos recuerda que tenemos que ir a dormir pronto, levantarnos pronto, hay toda una serie de reforma pro salud que hay que hacer también. O sea, que tenemos que equilibrar esto, ¿eh? Tenemos que llegar a un punto de equilibrio porque somos un pueblo que tiene un mensaje, pero también tiene el mensaje de dar ejemplo en muchas cosas, ¿no? De hecho, él en mayúsculas pone el querer y el hacer, ¿no? Por tanto, si un día quieres hacer eso, será porque él te lo ha puesto, sí, no por ti mismo, si no, sí que exacto. será A mí yugo terrible, me han dicho un par de veces, voy a ayunar por ti. Pero ¿qué dices? Pero yo no lo voy a hacer y tú sí. Voy a ayunar por ti. Y yo, ¿cómo es posible? Yo no sé, ¿cómo le viene ese sentimiento de decir, no, yo voy a ayunar por ti porque creo que debo hacerlo, ¿no? Es que es un poder impresionante. Y esa persona no la he tenido nunca delante mío. Pero tenemos una amistad que, yo no sé, el día que nos abracemos nos vamos a estrangular. Y él cree que debe ayunar por mí. Ostras, pues claro, hay veces que le digo, pero ¿has comido bien? ¿Estás bien? No sé, ¿estás seguro? ¿Vale? ¿Eres así? Bueno, pues claro, yo no puedo compartir lo mismo, pero quizás no otra cosa puedo hacer por él, no sé, no juzguemos, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que todos no tenemos el mismo don,
pero tenemos que tomar ejemplo de quien debemos tomarlo, ¿eh? No hablan de, por ejemplo, de la reforma pro salud. Por ejemplo, cuando les digo de buscar a Dios en oración de madrugada, pues también ella nos da ejemplo que tenemos que acostarnos temprano, para que si no pueda decir, o uno no sienta eso, como que el cuerpo se siente pesado. Pero cuando nosotros a veces nos acostamos temprano, entonces ya de madrugada pues estamos despiertos y tranquilos, pues. Entonces ese es el equilibrio. No debemos entender de madrugada la 1 de la mañana, sino debemos entender la madrugada que si vas a dormir, cuando ella comentaba que eran las 9, 9:30, 10 o algo así, creo que habla ella de ir a dormir aproximadamente, De 9 a 10. 6 horas son 9, 6, 15. O sea que a las 3 o las 4 de la mañana tú 4 de la mañana. ya estás de pie, ya puedes orar, puedes leer, te da tiempo a hacer todo lo que tienes que hacer. O sea, y en silencio. O sea que es muy interesante cómo el tiempo se puede equilibrar, sí. Yo durante una época noté el poder de la oración y gracias a eso sé dónde tengo que volver, a qué punto. Ay, ay, ay. Y no, porque luego se fue, por alguna razón, pero durante un tiempo sentí una necesidad tremenda de orar, pero iba por la calle, tengo que orar, y un día había quedado con un amigo y le dije, vendré un cuarto de hora más tarde, 15 minutos más tarde, porque tenía que orar y estaba en mí. Y cuando lo hacías en aquel estado, salías fortalecido, le hablé solo de Dios a este amigo. Te salía de dentro, por eso que no es tú, es él, que te lo pone y nace, y por alguna razón. Y yo estoy deseando, ahora que has dicho eso del taller, te apoyo, vendré a tu taller, pero estoy deseando... No es mi taller, no es mi taller. El taller de él. Pues eso. Llegué a este punto una vez, durante una época, me pasó varias semanas, y quiero volver a este punto porque estaba bien, eras consciente de todo, de lo malo al instante, ay, y enseguida orabas con propiedad, no cualquier oración, con propiedad, con sentimiento, y salías renovado. De hecho, era como si te alejaras del mundo, iba caminando por la calle, pero no iba. Es que, claro, vives en la tierra físicamente, brutal, pero en el cielo mentalmente. Y eso entonces, hacía Jesús. Y luego también tocaremos el otro punto, ¿no? El otro punto es decir, no tengo ningunas ganas de orar. Estoy desdichado, o sea, no me hables de orar. Y entonces es cuando más tienes que orar. Nos recuerda Elena White también, ¿eh? Cuando menos ganas tienes de orar, más necesidad y más bien te va a hacer orar. O sea, imagínate cómo el sentimiento, en ese momento no te dice voy a orar. No te lleva como en ese momento que comentabas tú. Pero resulta que en realidad, lo que decíamos antes, sentimiento y la realidad, en realidad es cuando más debes orar. O sea que, imagina, es por fe. Te mueves por fe, porque te dicen, si lo haces, estarás mejor. Si lo haces, vas a llegar a un fin. Si lo haces, es voluntad de Dios. Créele y hazlo, ¿no? Es una prueba de fe constante. O sea, solo el hecho del trabajar con la oración, ya estás trabajando la fe, estás trabajando ver cuál es la voluntad de Dios para ti, toda una serie de cosas. O sea, es un trabajo interior que, vamos, tiene que ayudarnos. Pero si no quieres orar, te pones a orar. Lo siento, pero tienes que coger el micro, porque si no, ellos está grabando, me oyen, yo digo sí, y ellos no oyen nada. No, es que es una pregunta con respecto a lo que dijiste. Sí. Pero tienes que orar, es cuando más tienes que orar cuando tú no lo quieres hacer, sí. dice. Pero si no lo quieres hacer, no te sale sinceramente. ¿Lo harías hipócritamente entonces? No, tú sinceramente. Mira, Dios. Pero ¿y si no tienes el querer hacerlo? ¿Qué es le vas a igual, decir? tú le dices lo que sale de tu corazón, que es, no tengo ganas de orar. Enséñame, ayúdame Sí, a orar. no tengo ganas de orar hoy. Estoy desquiciada. No quiero orar. Sincerarte. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero orar, Señor? Enséñame por qué. ¿Por qué estoy enfadada contigo? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? Muéstrame mi pecado. ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué estoy mal? Porque no me das ganas. ¿Por qué no estoy flotando? ¿No? Pues todo eso, es que nos dice eso, dice, no se va a ofender Dios, dice, en ningún momento, por nada que le digas. Está siendo sincero. Claro. Claro. Bueno, no insultemos, ¿no? Pero quiere decir que
Hay unas maneras, ¿no? Pero luego eso es lo que coge el Espíritu y clama y con gemidos indecibles, y Jesús coge eso y lo presenta ante Dios, explicado de una manera que no te puedes ni imaginar. Así muestras tu necesidad de Él, Claro. de esta forma, vaciándote así. Imagínate que solo le fueras a Él cuando estás bien. Entonces, ¿qué trabajo hizo Jesús por los desvalidos, por los desamparados, por los pobres de espíritu, como estamos haciendo ahora? Entonces, ¿solo era para los que juzgaban si estaban bien o mal? ¿Quién juzga si estás bien o mal? Estás hay teniendo que- una sensación de que estás mal, pero que en realidad no estás tan mal. Satanás te hace ver que estás fatal para hacer que no conectes con Dios. La oración es una conexión. Dice Elena White que cuando enchufas, hay una corriente de agua, hay una corriente eléctrica, un poder que te vivifica, solo por el hecho de enchufar. Un chorro. Un chorro, sí. Habla de un manantial, un chorro. Tienes que imaginar eso. Ese es el hecho. Eso es lo que te hace vivificar. Lo que tú le vayas a decir, ya lo sabe. Pero lo tienes que exponer para tú escuchártelo a ti misma. Es un bien... Es para beneficio propio eso. ¿eh? Y luego orar por el Ella otro. lo sabe. Sí, sí. Y tú lo sabes lo que Es estamos para tu diciendo. beneficio propio. Cuando oras por el otro... No es para que el Señor te escuche, es para tu beneficio, para que tú crezcas. mm, Porque Él a partir de ahí derrama bendiciones sobre ti. No, no, y cuando tú oras... Estás así, estás fatal. Él ya sabe lo que tú necesitas. Y oras por tu hijo, por tu hermano, por tu madre. Claro. Aún es más beneficio. Aún es más beneficio. Vivifica tus huesos. O sea que Que él, nuestras necesidades ya las conoce. Claro. somos nosotros. Ceder por otro. Una cosa es orar por mí, no, Señor, dame esto, dame aquello, necesito esto y lo otro. No. Y otra cosa es orar por los demás. Sí, sí, porque... Cuando se ora por los demás, es cuando esa oración es más contestada. Y cuando uno se edifica más. Y se ve más cercano a los demás. Más ayudador de los demás. Más animoso hacia los demás. Es así. Cuando oras por los demás, incluso utilizando el nombre de la persona. No, Señor, ora por el grupo, no. Ora por Ángel, por Lina, por Marc, ora por cada uno. Claro, si no conoces a la persona, no puedes decir su nombre. Pero si lo conoces, Elena White lo recalca, orar por el nombre de la persona, por el problema en concreto que padece la persona. Y esa oración el Señor la escucha. Pero no, Señor, ora por mí, por mi problema, no. Eso, Yo. el yo Porque- eso no beneficia para nada. Y fíjate que cuando tú escuchas lo que estás orando, te estás dando cuenta en ese momento Que tus problemas también, pero no, pero conoces en ese momento yo lo he experimentado hace unos años. conoces, bueno, yo te estoy hablando también quizás de experiencia personal, hablaremos cada uno de su experiencia en el Sí, taller sí, si Dios claro, quiere, claro. pero que la experiencia personal es que te ayuda a conocer de qué sufres. Claro, Te estás escuchando, estás haciendo la oración y estás diciendo, todo esto es queja, todo esto es, ¿qué es esto? ¿No? ¿Y por qué viene esto? Y te viene un flash. Es por esto. Y a veces la contestación es rapidísima. Y dices, ¿eso he estado haciendo todo este tiempo? ¿Cómo es posible? Y ahí entonces hay una conversación. ¿eh? Yo me acuerdo hace 2 años. ¿Te has colado? ¿Sí? Creo que estaba ella. Ah. Incluso, mira, en la oración es algo tan maravilloso porque, bueno, yo lo he experimentado. En el momento que estoy orando, yo no he pensado que voy a orar. Estoy orando por diferentes personas, pero en ese momento no he pensado orar por determinada persona. Y como que el Espíritu Santo te dice, se me viene tal nombre. Y empiezo a orar por ella. Y ni tan siquiera pensé a orar por ella, pero Él me pone. Sí, en sí, ese sí. momento. Entonces es algo tan maravilloso Sí. que vale la pena. Y esa es la práctica. Sí. Es en la práctica, es como que te dice, empieza, sigue haciéndolo, y cuando vayas cogiendo práctica vas a ver otro nivel, vas a ver que te meto esto, vas a ver que te llevo para aquí, te llevo para allá. No sé, tiene que haber una profundidad en la oración que debemos ensayar. En el White nos dice, se te va la mente en la oración, se te va a cosas porque
Te lo está explicando, cosas que yo creía que no podría leer en los escritos de Elena White, cosas que me pasan, que dices, ¿cómo es posible? ¿No? Estás orando y te viene una imagen de no sé qué. Digo, ¿eso qué viene aquí? ¿Qué es esto? Y te das dando cuenta que cuando llevas 2 minutos estás pensando en no sé qué del trabajo, pero no. Entonces dice, cuando pasa eso, dice, es igual, tú recházalo y recupera la concentración y sigue ese camino. Te vuelve a pasar, es igual, recupera y sigue. O sea, es un trabajo mental, es una oración consciente, no es una meditación trascendental. Sí, pasa todo. Pero hay que conseguir eso, creo yo, que al hecho de ensayar eso, poco a poco va a haber una barrera que ya el cerebro va a ir poniendo a esos pensamientos que van a estropear esa oración. Y poco a poco va a ser más profunda, poco a poco va a ser más intensa. Vamos a vivir más, como comentaba Fred, ¿no? Con la mente en el cielo y el cuerpo en la tierra, ¿no? Pues no, una pequeña experiencia personal de 1 minuto. Pues tenemos 1 minuto. Perfecto. Pues hace 2 años que llevaba unos meses empezando con el Evangelio. Me acuerdo que estaba en mi casa en el ordenador, no sé qué hacía, y mi madre en el sofá, que estábamos en la misma sala, y de golpe, de la nada, me empieza a decir, ¿qué estás haciendo ya en el ordenador? ¿Qué estás mirando estos vídeos de adventistas que no sabes lo que hay? Yo pensé, ¿qué está pasando? Aquí hay algún demonio. Y bueno, dije, sí, me fui, hice oración, pero de verdad, y cuando volví mi madre estaba totalmente tranquila y como si nada hubiera pasado, ¿eh? Automáticamente pensé, ¿se acuerda de lo que me ha dicho hace 2 minutos? Increíble, ¿eh? Pero se puso de una forma que se veía que aquí había algo que la incitaba, porque de la nada empezar a insultar incluso a alguien de aquí, pues y bueno, fui a hacer oración sincera y notaba como algo estaba entrando incluso de tranquilidad y luego ya balsa de aceite, ¿eh? Increíble. No pasaremos por tu casa por si acaso. Mejor que no, por si acaso. Bueno, pues para ir finalizando voy a leer... Bueno, antes de nada, leeré algo de la lección del jueves, que dice, aún hoy, con todos nuestros avances científicos, lo que hacen estas criaturas está más allá de nuestra comprensión total. Habla de los insectos y eso que hace referencia a la lección, ¿no? Las hormigas cómo trabajan, ¿no? Que te quedas mirando y te quedas flipando ahí. ¿Y cómo sabe que tiene que hacer esto? ¿Cómo sabe que tiene que hacer lo otro? ¿Por qué se untan para hacer esto? ¿Cómo limpian el nido? ¿Por qué? ¿Por qué? Que aún no saben ni por qué. Los científicos no saben por qué, ¿no? Es como el hecho, me recuerda siempre el hecho de cuándo empieza la vida en un feto. ¿Cuándo hace? Y ahí, pum, pum. Tampoco lo saben. Saben que un microsegundo antes no hay vida, que un microsegundo después hay vida, y no saben qué ha hecho que esa chispa se encienda. O sea que fijaros cómo Dios aún tiene puesto ahí el velo en las cosas que son realmente, dices, hace difícil lo fácil, ¿eh? Cuando alguien hace eso dicen que es un genio. O sea que... Aún hoy con todo esto es bueno eso. Cuanto más esas acciones debieron de haber dejado perplejos a los sabios en su tiempo. Y el autor realmente era sabio porque una de las grandes señales de sabiduría es reconocer cuán poco sabemos aún acerca de las cosas más comunes. Entonces, me lleva a una reflexión que ya hace tiempo que os comenté, pero me gustaría recuperar, y es que lo natural es sobrenatural. No existe lo natural. Que la ciencia nos está intentando hacer creer que hay una cosa que va como por sí sola y otras cosas que son sobrenaturales, ¿no? ¿Por qué? Pues que se supone que no las entendemos, pero lo que entendemos es natural. Pues no, solo sabemos una parte del total y todo es un milagro. Todo es un milagro. O sea que no hay nada natural, todo es sobrenatural. Lo que pasa es que solo sabemos cosas, sabemos conceptos, sabemos mecanismos. Dios nos ha mostrado mecanismos que definen cosas de lo que nos muestra, pero hay cosas que no podemos llegar a definir. Y bueno, para acabar las citas del viernes, dice, tendríamos que reverenciar la palabra de Dios. Y ahí vamos a ver un tema que es un insistir con mis hijos en el tema de cómo guardan la Biblia, ¿eh?
Ya veréis, dice, deberíamos manifestar respeto por cada ejemplar de ella. O sea que tenemos aquí nuestra Biblia. ¿Cómo la vamos a llevar? ¿Cómo la mostramos? ¿Cómo la guardamos? No darle usos comunes. Ni manejarlo descuidadamente. Nunca se debería citar la Escritura en broma, ni ser usada para decir un chiste. Toda palabra de Dios es limpia, dice la palabra de Dios. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Por lo tanto, recordemos qué tenemos ante nosotros. Por eso se requiere oración antes de abrir esta joya. Es sagrado. Lo que decíamos del amor, el poder del amor, cuando tú abres, el poder llega a ti. Esto tiene poder, no es solo papel y tinta. Incluso Elena White nos recuerda que decía que una vez después de muerta, mis escritos tendrán más poder. Y recuerda que cada cosa que nosotros hacemos, un cuadro, un escrito, algo, tiene implícito poder. Impresionante, ¿no? O sea que cuando otra persona va a leer ese escrito y va a mirar ese cuadro, va a recibir ese poder. Fijaros lo increíble, de hacer todo para gloria de Dios. Cuando tú vas a trabajar, cuando tú vas a hacer una casa, cuando tú fabricas lo que sea, cuando vas a pintar, todo para gloria de Dios. Porque estás imprimiendo en esa pintura poder de Dios, amor. Y esa persona cuando esté dentro de esa casa va a recibir eso. Fijaros. En la web nos recuerda también cómo la educación no es solo dar conocimiento, es impartir energía vivificante. Dice que así educas. O sea, que imagínate cómo debe ser nuestra mirada, cómo debe ser nuestra palabra, para no sermonear, sino realmente educar en profundidad. Hay mucho más de lo que vemos en todo lo que hacemos y decimos. Sí, que las primeras palabras que dirigió Cristo al pueblo en el monte fueron palabras de bienaventuranza. Bienaventurados, dijo, los que reconocen su pobreza espiritual. Nos aclara más ese pobre de espíritu. Y sienten su necesidad de redención. El Evangelio ha de ser predicado a los pobres. Fíjate, no es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitar nada, sino a los humildes y contritos. El Señor no puede hacer nada. Dices, ¿cómo? ¿Dios no puede hacer nada? Para sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Claro, no cuenta. ¿Cómo hace el diablo? Si quisiera podría, sí, es Dios. Sí, claro. Pero tiene una ley que Él mismo debe cumplir. Si no, por lo tanto, nada si no hay primero que esa puerta que abres. Ya estoy aquí, llamo a la puerta, ¿no? Abro la puerta y llamo. Y ese cerrojo que solo está por tu lado, ¿no? Que Él no puede coger la maneta y abrir, sino que está solo por dentro. Dentro está el cerrojo, de ti, de tu lado. Y tú tienes que hacer clac y abrir. Entonces entra. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. Impresionante también. Hay un don para cada uno mínimo, para cada uno de nosotros. Pues está esperando para concedértelo a que tú te des. ¿A que abras? ¿A que te dejes? Y dice, toma, don.
Y es luego cuando haces su voluntad, cuando todo es una espiral de bien. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud. O sea que... Ay, ¿me he dejado esto? Ay, decía yo que no entendía. Dice, de nada es privada el alma que siente su necesidad, exacto. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en que mora toda la plenitud. O sea que sintamos esa necesidad, busquemos necesitar. Oremos a Dios para sentir esa necesidad. Porque muchas veces decimos, no, es que yo no siento esa necesidad. Bueno, pues oremos para que nos la dé. ¿A quién vas a pedírselo? Sino, ¿a quién vas a hablarle? ¿A quién? El único. Entonces eso, estás reconociendo su poder, ya estás humillándote, estás reconociendo el temor de Dios, por lo tanto esa es la sabiduría. Bueno, pues... Y te ves débil, claro, te ves pequeño, pero grande. Es que, claro, todo es doble filo, ¿no? Es pequeño pero grande, es débil pero fuerte en él. Muy bien, pues que Dios os bendiga. Vamos a... Bueno, queríamos hacer un pequeño anuncio, una cosa que nos pasó ayer, y vamos a poner una pequeña diapositiva. Ahí he vuelto. Muy bien. Pues hablando de oración, os voy a pedir oración. Os voy a pedir oración porque a partir de... Bueno, ya sabíais, teníamos la intención de conseguir un lugar para poder poner el Museo de la Creación, que es poner todas las muestras que tenemos arqueológicas y pruebas con el tema de Ron Wyatt, los viajes que Víctor ha hecho a Estados Unidos. Tenemos réplicas de fémurs gigantes, de muchas cosas que queríamos colocar en exposición. Y la verdad es que ayer celebramos una pequeña recepción, una modesta recepción, para conmemorar la boda de Víctor. Y justo en el lugar donde fuimos a hacer a comer, pues al salir, bueno, con las prisas y tal, pues, ostras, oye, que no habéis pagado. ¡Uy! Ostras, espérate, ¿no? Si lo teníamos aquí, disculpa y tal. Yo me enteré luego y luego yo, como yo me había ocupado de concertar el lugar, pues llamé al dueño y le dije, oye, pues disculpa que haya pasado esto y tal, ¿no? Lo siento mucho, tú, ¿no? Dice, no te preocupes, ya ves, esto es normal, ¿no? No pasa nada. Dice, lo que queráis, tenemos sitio para lo que queráis, mientras esté abierto esto lo podéis ocupar cuando queráis. Y digo, ostras, y de repente me vino a la cabeza lo del museo, ¿no? Y le dije, oye, pues mira, tenemos en la mente hacer un pequeño museo, una exposición que, bueno, puede ser de principio temporal, pero podría ser permanente, si tiene sitio y tal y cual. Y la verdad es que dice, no, pues oye, pues es una cosa interesante, no hay problema, mientras no moleste a la gente que esté comiendo, que hace celebraciones, no pasa nada. Incluso si tenemos un lugar de paso lo podemos ocupar para que incluso los días que haya gente pues puedan pasar y verlo. Y yo la verdad es que lo estaba escuchando y digo, es increíble, ¿no? Y le iba explicando y sí, le expliqué todo, le expliqué pues eso, que la evolución no, que la creación y tal, y que era un sitio que sería un lugar que en Europa creo que sería el primero que hay en este sentido, ¿no? O sea que en principio, y eso ya después de ya lo que Dios quiera, pero debemos orar porque hay una predisposición importante para que una vez nos reunamos con Víctor y vayamos allí, de que elegir una sala o elegir un lugar en esta preciosa masía, porque es una masía preciosa, muy bien situada, cerca de aquí. Pueden ir la gente que quiera, podría ir presentarse quien quiera, preguntar por el museo y podrían acceder y ver toda la exposición. O sea que se nos ha abierto una posibilidad realmente
preciosa por unos caminos que no sabes nunca cómo Dios actúa, ¿no? O sea, además, cuando yo me ocupé de concertar esta pequeña recepción, ya me vino a la cabeza este. O sea, fue el primer y único sitio donde se preguntó, donde se concertó. O sea, no busqué nada más. Y es muy curioso que todo esto después haya caído, haya desembocado en que sea posible que podamos, y pido vuestras oraciones porque la verdad es que si podemos exponer aquí, que parece ser que todo es correcto, que sí, además que pasa mucha gente, que es un sitio realmente famoso aquí, que es un lugar donde hacen muchas bodas y hacen muchas comuniones, bueno, eso ya es otra historia, pero las hacen, y la gente va y puede entender y puede comprender y quedarse pues flipada por una foto del arca, o sea, ver algo y poder coger dípticos y quizás ver algún vídeo, firmar un libro que han asistido, no sé, se puede hacer cosas increíbles, ¿no? No hay límite luego en lo que se podría hacer aquí, ¿no? O sea que no quería exponéroslo porque ayer no sabía quién llamar, este no lo coge, este no me lo coge, porque no sabías si decírselo a alguien. Y digo, va, mañana lo presentaremos. Pues nada, os pido oración para que esto pueda suceder, porque la verdad es que puede ser algo realmente bonito y que puede abrir los ojos a muchísima gente. Se puede concertar visitas en autobús, por aquí hay unos parkings increíbles, se puede hacer, bueno, cosas que si Dios lo bendice va a ser, vamos, un paso de gigante en expresar y presentar todos estos descubrimientos. Pues nada, sin más, que Dios os bendiga a todos y espero que haya sido de edificación todo lo que hoy se ha explicado aquí, que haya sido el Espíritu Santo el que haya guiado todo esto. Sí, bueno, hacemos una oración, ¿no? Quizás. A ver, ¿quién tiene micro? Venga. Ora, sí, de aquí mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, su nombre sea exaltado en esta mañana. Queremos agradecerle por su misericordia, por su bondad, por este día, por esa lluvia que nos ha mandado. Estamos muy alegres porque estamos reunidos y estamos alabando su nombre maravilloso y santo. Gracias por todo lo que nos ha regalado en este momento. Gracias por todas las ideas que hay. Desde ya se las ponemos en sus manos, Señor, porque sabemos que nada sucede por casualidad, sino porque hay un propósito. Alabado y glorificado sea su nombre de nuevo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén.